cómo éramos nosotros de niños, cómo era mi papá. Sí, era muy barco. Y la que regañaba duro era mi mamá. Entonces me escondí en la cama y mi mamá, ¿dónde está Itatí? Ya se tiene que ir a la escuela. Y ya a las 8:05 ya salía yo, gracias papá, ya para no ir a la escuela. Hola amigos, somos Los Cantoral y les venimos a hablar de nuestro show en el Lunario el 29 de agosto y de todas las cosas que usted quiere saber de José Cantoral, de Roberto Cantoral y de Itatí Cantoral. ¡Acción! Pues como ya vieron, tenemos a Los Cantoral, Itatí, José, que vienen haciendo una gira que ha estado llegando a varios lugares. Ahora llegará al Lunario con este homenaje a su papá, que ya no es un homenaje a su papá, es un homenaje a la música mexicana, porque su papá es parte de la música mexicana, del corazón de la música mexicana. Bienvenidos, gracias por estar aquí y cuéntenos cómo están preparando este Lunario que se viene. No, pues estamos muy contentos y como tú bien lo dijiste, en todos los cancioneros donde te enseñan a tocar la guitarra, siempre va a venir ahí el reloj. Y sí, ya es parte de la cultura mexicana, Roberto Cantoral. Y qué emoción que mi hermano haya hecho una producción tan hermosa, tan entrañable, con las historias. Luego el cebollazo. Luego el cebollazo. Con historias de mi papá, con las historias de cómo fueron construidas las canciones, cómo éramos nosotros de niños, cómo era mi papá de papá, cómo era en casa, cómo se construyeron algunos de los temas que a todos nos enamoraron, los finales, y de dónde vinieron las ideas. Y todo eso lo fue hilvanando mi hermano en un show de 2 horas. Sí, 2 horas y cachito, casi 2 horas 30. Y lo más importante era encontrar esa música que la gente conoce de mi padre, refrescar algunas de las canciones y ponerles todas las anécdotas viste que hay muchas historias por ahí de cómo se escribió el reloj, del triste a quien se lo escribió. Y hay cosas maravillosas que realmente sí sucedieron detrás de la obra de mi padre. Y es lo que nosotros hacemos. El concepto era abrir las puertas de la casa como esas bohemias que siempre hacíamos y que la gente fuera parte, ¿no? Como nuestros amigos echaban un tequilita y empezábamos a cantar y Tati se aventaba una canción, yo otra. Y un día nos dimos cuenta que eso llevado a un escenario ya haciendo una producción con video, con una banda que nos acompaña maravillosa y dándole una dinámica muy linda, pues podría ser parte de un homenaje muy bonito a mi papá. Lo hicimos y nos llevamos la sorpresa de que se pidió una segunda fecha, ahora vamos en la tercera, y es un concepto donde, aparte que nosotros nos divertimos mucho, la gente sale divertida, conociendo anécdotas fantásticas, conociendo canciones de mi papá que no sabían que eran de él. Entonces estamos muy emocionados. Tengo una hija de 15 años de edad que canta precioso y que quiere ser cantautora y ya ha compuesto algunas de sus canciones y está fascinada con los compositores y con la música, admiradora de su tío y está muy contenta de que está con nosotros en este show. Y José le puso el tema de la barca y está contentísima de que le haya tocado ese tema y no sabes qué emocionante cantar. Imagínate con la nieta, pues con la nieta ahora sí que de Cantoral, que tenía 1 año cuando él falleció, pero por eso se vuelve un show que amamos tanto, porque es un show familiar. Claro, y algo que mencionas y es muy importante es la vigencia de las letras, ¿no? O sea, alguien como una chica de 15 años que es tu hija, que conecte con algo como dicen que la distancia es el olvido. Tómala, ¿no? Y que te llegue al corazón una canción escrita hace tantas décadas. Eso habla de la magia que tenía tu papá. ¿No? Él era un hombre superdotado, Dios lo tocó, tenía este carisma con las palabras de llegarle a todos, a todos. Y lo más lindo, lo hizo en varias épocas, entonces cronológicamente vamos narrando la historia de mi padre con sus anécdotas, con sus logros, con sus fracasos, y entonces la gente descubre temas que a poco ese también era de Cantoral. Ay, cómo llegó el triste a la voz de José José. Y sí tenía eso y nos ha pasado con los arreglos nuevos, te pones a analizar y escuchas como que le das otro sentido a una letra
que tal vez pudo haber sido escrita hace 6 meses. Y no, y tienen 50 años de que la escribieron. Entonces, hemos descubierto cosas muy bellas y como te digo, lo más importante es que la gente empieza a tararear en el show, la gente recuerda, vimos ahora, un amigo nos comentaba que un señor llevó a su hijo, que le gusta tocar el piano, porque había visto un corto del show. Dijo, no tienes que ver ese show porque te va a dar muchas cosas muy padres. Sale un trío maravilloso que ahora el bolero es patrimonio de la Inmaterial en la UNESCO. la lo acaban de UNESCO, nombrar. y son preciosos los tríos. Entonces, dentro del show también salió un trío fantástico, los hermanos Reina, que son una Reina y revelación. José, que es una promesa, son dos niños, 16, 17 años con unas voces extraordinarias, le están rompiendo en redes, búsquenlo. Y estamos haciendo cosas muy lindas, vamos a producirles cosas muy padres. Y ellos participan en el show y yo los conocí cantando un tema que se llama El Crucifijo de Piedra, que fue un tema muy famoso de mi padre y mi tía. Guapango, que también es un género mexicano espectacular. Y la cantan maravilloso. Entonces hay muchas cosas porque están estos géneros de guapango, de pronto está el trío, pero José tiene unos arreglos también muy modernos para las otras canciones. Entonces, musicalmente es muy bonito y con las letras y con las anécdotas. Nosotros de verdad, ¿qué te puedo decir? Lo disfrutamos enormemente y estamos tan emocionados de que René Reyes le haya gustado tanto que pues nos haya contratado y que ahora estemos en el Lunario el 29 de agosto. Ahora, el trabajo, o sea, nace de la bohemia, pero hemos visto los videos, hay un trabajo documental muy, muy fuerte ahí, ¿no? Estar buscando los videos, estar buscando las historias, platicarse con mucha gente. ¿Qué encontraron cuando estaban haciendo este trabajo documental? Que decían, ay, ¿a poco mi papá hizo esto? ¿A poco mi papá hacía esto? Que no tenían en la mente. Bueno, pues partimos de una entrevista donde y Tati y yo somos muy chiquitos, se hace Paco Malgesto, que era, imagínate, tenía un programa que se llamaba Visitando a las Estrellas y era el entrevistador número 1 del espectáculo en México. Y una de las cosas que nos llamó la atención a los dos era la sencillez con la que cuando lo entrevistaban, se expresaba. Ya, imagínate, ya había escrito todo lo que escribió con los tríos, ya era un autor mundial, ya había escrito El Triste, ya había escrito todo lo de Soy lo Prohibido, Yo lo comprendo en coautorías, que tuvo maravillosas con Dino Ramos, solo no había escrito al final de sus éxitos. Y lo vemos tan feliz con su familia y las preguntas que le hacía las contestaba con una humildad espectacular. Le pregunta Paco Malgesto, ¿y cómo te diste cuenta que eras autor? Y dice, bueno, pues yo empecé a trabajar en los bares, tocando las canciones que la gente quería. Y era un bar donde le pagaban 25 centavos al solista, 50 al dueto y 75 al trío. Ah, entonces 25 por cabeza, ¿sí? ¿Y cómo le hacías? No, pues yo empezaba a cantar y para no perder el cliente, si había una canción que me pedía, que me sabía más o menos la música y la armonía, pues yo empezaba a inventar lo demás para no perder el cliente, decía él. Y dice que en un momento un cliente se enojó y le digo, oiga, así no va la canción. Él decía, perdóneme, pero así me la enseñó el autor. No sé cómo la conozca usted. Entonces, todos esos detalles nos llenaron de alegría de verlo. Me enteré de que me decía, no, hijita, tú no sabes, cuando nos invitaba ya después, ¿no? A los restaurantazos. Decía, no, cuando yo vine con mi tío, cuando me vine a la Ciudad de México, como a los 16 años con mi hermano, que tocábamos muy, muy bien la guitarra, y luego nos daba un hambre. Dice que tú cuando tengas hambre y no tengas para comer, que ojalá nunca te pase, un bolillo que por cierto sabe muy rico, con un plátano, que agarraban un plátano, que porque era muy barato el plátano y el bolillo, y que con eso aguantaban 1 o 2 días, me contaba mi papá. No, mi papá era un hombre muy platicador, ¿eh? ¿Y qué pasa? Entonces le gustaba mucho, siempre te contaba sobre su vida. Tenemos muchas anécdotas de él. Y bueno, ya muerto,
Qué padre que la gente se acerque y te dice, oye, tu papá hizo tal cosa para el derecho de autor, o tu papá me ayudó con tal canción, o gracias a tu papá cambiaron las leyes para los autores, y es muy bonito que la gente se acerque a hablarte muy bien de tu papá, pero además a contarte sus grandes logros y obras que hizo para sus compañeros compositores. Fue un Claro, hombre muy querido. no fue solo en el cuestión de la música que creó, sino también en la industria que apoyó y la sociedad de autores, cómo les dio un lugar, el lugar que merecen los autores, él como autor y como todo lo que vivió, ¿no? Todos los autores. Aparte, él siempre tenía un sentido del humor muy especial. Entonces hay un montón de anécdotas que están en el show que las generó cuando nos platicaba pues todas esas aventuras que él pasaba dentro de su carrera. Y sí, él vio durante muchos años como sus compañeros pues no podían vivir dignamente, que era su frase, un autor tiene que poder alcanzar una vida digna con el fruto de su trabajo. Entonces fue cuando él, después del éxito de Al final con Emmanuel, él se retira de la composición y se dedica de lleno a la dirección de la presidencia de la Sociedad de Autores y Compositores. Y creciendo con una persona, un personaje, lo vemos nosotros como Roberto Cantoral, pero para ustedes era su papá, ¿no? ¿Qué vieron en su papá? Porque pasa, ¿en qué momento viste a tu papá o tú viste a tu papá y dijiste, yo quiero entrarle a esto que hace mi papá porque lo hace muy bien o no entraron a esto por ver a papá trabajando y lo que hacía? Bueno, pues José tiene su anécdota, ¿no? Pero no, yo siempre quise ser, fíjate, actriz. O sea, siempre estuve rodeado de la música, obviamente, y siempre estaba lleno de músicos mi casa. Pero mi mamá fue actriz y mi abuelo tuvo un circo en Argentina y mi abuelo se llamaba Roberto y también fue el primer director de la Sociedad de Actores. Okay. Defendía los derechos actorales de los argentinos. Entonces, Argentina es muy lejos, ¿verdad? Y mi abuelo a mí ya no me tocó, ya estaba, cuando yo nací él ya había fallecido, pero mi mamá me contaba todas sus historias, amaba el teatro, mis tías, decían poesía, me hablaban de Federico García Lorca, de las grandes obras y siempre ese mundo me apasionó muchísimo. Pero mi hermano José descubrió que tenía una cercanía con mi papá a través de la música que, a ver, te expliqué. Sí, yo empecé muy chiquito a tocar el piano a los 4 años y como fui el único que se dedicó a la música de mis 4 hermanos, cada vez que yo tocaba el piano, uy, cómo me volteaba a ver, cómo me presumía con sus amigos y me generó un vínculo muy lindo con él a través de la música. Por eso Y tocaba mejor. y sin darme cuenta, pues yo vivía a ver qué toco para lo próximo y hasta... Él daba mis clases. Y le decía, pero no le vayas a decir a mi mamá. Yo te lo juro, porque nos mandaban igual. Yo le decía, yo no la tomo, yo te doy mi clase. Te la regalo, hermano. Sí, pero tú tienes que llevarme mi maleta de la escuela a mi casa. Y una vez me dijo, se murió, y fíjate lo que es la vida. El papá de mi papá, te digo que a través de la música, como que ellos tuvieron un vínculo muy fuerte, porque mi hermano desde chiquito tenía ese don. O sea, yo iba con la maestra y me tardaba 4 años y no sacaba la canción. Y él la sacaba así, ¿no? Son de esos carismas, dones. Y total, de que mi abuelo va al hospital, vivía el papá de mi papá con nosotros. Y lo llevaron al hospital. Y nos había dejado la maestra porque dejaba un chorro de tarea. Y él nos dejó una canción, no me acuerdo si de Beethoven, pero una canción, o sea, que sí tenías que estudiar por lo menos una semana para que te saliera. Y era el examen. Obviamente yo ni pasé, hombre, no sabía ni la... Pero él no había estudiado, no sé si te acuerdas, y saliendo, ¿sí te acuerdas? Que dilo tú, me dijo, se murió mi abuelito. Y ya, ahí estás loco, sí, y vino y me tocó la canción. Casi esotérico el asunto. No, pero cuenta. Teníamos que presentarla y por alguna u otra razón yo no la había tampoco ensayado lo suficiente como para pasar un examen. Entonces me llega el examen y empiezo a tocar el piano y la obra me sale perfectamente bien, pero perfecta de que de eso Como que si dices. lo hubieras ensayado. O sea, la Oye, maestra ¿qué lo onda? felicitó así de, José, qué bárbaro, que yo estaba ahí. Y Tú yo ya era sabes. muy apegado así como mi papá con mi abuelo y saliendo estábamos chiquitos y luego sabíamos que mi abuelito estaba en el hospital.
y le digo, oye, Tati, ¿sabes qué? Mi abuelo falleció. Y vino a tocar Y el me piano dijo, ¿por qué? conmigo. ¿Por qué? Porque se vino a despedir de mí. ¿Y cómo? Sí, fue cierto. Hermoso, sí. Cuando llega mi papá en la noche, José le dice, sí. O sea, qué Y se cosa fue, tan sí. loca, ¿no? Tu abuelo fue diciéndote, Te lo juro. aquí es. No, No, es en serio. Sí, claro. Porque yo sí vi la maestra cómo me regañó a mí, cómo lo felicitaba a él. Y yo dije, Bueno, siempre la regañaban, es una anécdota buenísima. En la primaria, espérame, en la primaria esta es muy buena. En la primaria, pues, siempre los Cantoral eran, Dios mío, cada vez que regañaban a alguien le decía, ya te pareces a Cantoral. Y nosotros, era el día justo que nos queríamos portar bien, imagínate, no nos dejaban. Pero un día me llaman a la dirección, Cantoral a la dirección. Y dije, bueno, pues, ¿qué hice o cómo vengo? Bueno, y estaba ahí Tati, ahí la tenía. Tenemos aquí a tu hermana porque se portó mal y se para y platica alguna tontería, ya que sabes. secuestró a algunos niños. Los metió al baño y les dijo, no, algo, cualquier cosa de niños, no el bullying que hay ahora. Entonces, yo les dije en mi papel de hermano, no se preocupen, yo les prometo que voy a hablar con ella y ya no va a volver a venir acá. Y las maestras les dicen, pero ya no te queremos volver a venir a ver aquí, Tati. Y entonces ella, yo creo que ahí empezó el bis actoral, empieza con una lágrima de cocodrilo aquí. Entonces no quieren que venga ni siquiera a saludarla. Las terminaron llorando, me pidieron disculpas las maestras. Te lo juro por Dios, y las maestras, yo conmovido porque dije, pues, mi hermanita, pobre, sí, y cómo le habrán regañado. Y cuando salgo y le doy empezó, cállate, vamos a comernos un sándwich, esto ya nos reprobaron, vámonos, ya pasamos. Ya Oye, ya pasamos. malvada de telenovela desde Ya pequeñita. lo traigo en la sangre. Y también algo que es bonito, cómo se integra tu hija, cómo la familia trabaja. Es que así trabajaba la familia de mi mamá, para nosotros es normal. O sea, en la familia de mi mamá todos trabajaban dentro del circo. Nosotros no lo vivimos, pero ella nos contaba las historias. Hay fotos, hay una película en Argentina, sí es todo, está documentado, es real. Y como se hacía antes, todos los hijos, hijo que nacía, hijo que entraba al circo A trabajar. a trabajar. Entonces nosotros en la casa con mi papá, que era un Era un autor, circo. pues todos cantaban. Yo actuaba, mi mamá declamaba, él tocaba el piano, mi papá componía y nos decía sus canciones. Luego a mi hermano mayor le gustaba mucho componer también, bajaba y nos decía sus canciones. Luego a mi hermano Carlos también le dio por la actuación y siempre estuvo en la universidad y en la prepa en los grupos de teatro. Íbamos todos a verlos. Mis hijos, bueno, tengo un hijo actor, pero el otro es futbolista, pero sabe tocar muy bien el piano. Mi hija quiere ser compositora. Su hija es actriz, su otro hijo toca el piano sensacional y la otra baila, pero Y con deja un platicarte de los hijos de El mis circo hermanos. cada vez más que la grande. canción. No, sí, y a lo mejor a lo mejor digo, no se dedican, sus hijos son muy pequeñitos, mi hija tiene 15 años, el otro ya está recibido de actor, pero a lo que voy es que, pues no sé, en nuestra familia es muy normal eso. No, y yo O sea, escuché a María. nos en uno de dedicamos los en las tardes a ensayos. eso. Ay, canta tú, ahora canta tú. En uno de los ensayos, María estaba tomando sus clases de canto. Yo le escuché y le dije, oye, ¿no te gustaría cantar una canción? Porque es una parte muy emotiva. A la gente también le gusta, bueno, pues la nieta de Roberto Cantoral. Y estás cantando muy lindo y tienes un estilo muy particular. ¿Quieres cantar? Sí, ¿qué canción sería? Pues una sencillita que se llama La Barca. Entonces se volvió loca, le hicimos un arreglo muy lindo, la está cantando muy bien y creo que es parte de una energía muy linda que se genera en el escenario, a la gente le gusta mucho y creo que entre familias siempre te tienes que apoyar, ¿no? Es algo que todos tenemos que hacer, aunque no nos dediquemos al arte, siempre es importante entre hermanos, tus sobrinos, ese vínculo. A nosotros nos decían algo muy chistoso, que éramos como un muégano y un clan. Y eso nos lo decía Pati Chapoy hace muchísimos años cuando empezábamos. Y cuando ya sabes que hay un comentario que alguien hace de uno o del otro y brincan todos, decía es que los Cantoral son un clan. Un clan de manera positiva.
entre nosotros, como dicen las mujeres, nos podemos desgarrar las vestiduras, pero cuando tocan a alguno de nosotros, pues salimos a defendernos porque sabemos que pues todos realmente estamos buscando siempre cosas positivas. Heredamos de mi mamá de no hablar mal de nadie. Creo que todos tenemos derecho a tener un pedacito del pastel del público, de cada quien. Entonces es una parte muy, muy padre y una parte muy linda. Y ella representa en el show esa parte de la nueva generación que viene empujando también, ¿no? Y como narran ustedes, me imagino que eran tremendos, ¿no? De niños. ¿Cómo era recibir un regaño de don Roberto Cantoral? O sea, me imagino. No, hombre, no regañaba para nada. Regañaba con esa belleza con la que escribía. No, Él era regañaba a mi mamá. barco. Él era súper barco. Él me escondía en la cama así cuando ya era porque después de las 8:05 ya no te dejaban entrar. Entonces me escondía en la cama y mi mamá, ¿dónde está Itatí? Ya se tiene que ir a la escuela. Y ya a las 8:05 ya salía yo, gracias papá, ya para no ir a la escuela. Pero él es el que me escondía, no sé dónde está. Búscala, no va a entrar a la escuela. Era de ese tipo. Sí, era muy barco. Y la que regañaba duro era mi mamá. Ella era la que le tenías que esconder la boleta cuando O la te la chancla. entregaban. Porque era severa, pero era el equilibrio entre los dos, ¿no? Mi papá barco y todo, y mi mamá sí era la que no nos dejaba hacer lo que se nos Cuando yo pegaba la empecé gana. mi carrera, mi mamá nunca se separó de mí, jamás, 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 jamás. Nunca, porque empecé jovencita, a los 16 años. Y entonces, por ejemplo, en una ocasión le dijeron, no pueden entrar las mamás al foro. Pues entonces mi hija tampoco, porque es menor de edad. Claro. Obviamente nunca me cobró un peso. O sea, no era... Sí era mi representante, pero nunca me cobró nada, ni el 1% de nada. Y después ella me buscó un representante, pero ella era mi Pepe Grillo, mi representante, mi todo. Y vuelvo a lo mismo, era una mujer que tenía este bagaje porque mi abuelo fue productor, aunque eran otras épocas. Pero siempre hemos estado rodeados. Mi hermano Roberto está dentro de la presidencia de compositores. No, es el director general de la sociedad. Entonces, bueno, pues todos los domingos, sábados, ¿cómo se llama? Navidad, Año Nuevo, pues siempre hay un autor o hay una plática de un autor o tiene que ver siempre con las canciones, Así con la como música. los doctores siempre están hablando de operaciones en las familias, nosotros, y fíjate, hubo una época que siempre obviamente hablábamos del ambiente, pero cuando mi padre entra a la sociedad de autores, que muy poca gente lo cree, entra con tal devoción y eran unos pleitos. Se acababan los cumpleaños, las navidades, todo por el derecho de autor. O sea, era una cosa que nosotros ya en un momento decíamos, podemos hablar de otra cosa. Y mira qué bonito su nieto, su primer nieto, porque ya somos muchos, pero su primer nieto se graduó, su tesis es sobre el derecho de autor. ¿Cómo no lo habrá escuchado desde niño? No tuvo nada que estudiar, nomás recordar todo lo que decía el escuchó abuelo durante 20 años. Porque era muy apasionado. En todo lo que hacía su casa también tiene esta particularidad y tú notas su pasión y su creatividad. Era un hombre excesivamente creativo, no podía estar así sentadito contemplativo, no. Él siempre estaba creando, estaba o escribiendo en una hoja o con la guitarra una armonía, o estaba pensando qué le iba a poner a su casa, si cambiar ese espejo o qué tal si le ponía un foco más. No, deje, a ver, se tardó 18 años en terminar la casa de Linda Vista, que ustedes saben que tiene la puerta del reloj, y como era su gran hobby, los vecinos dicen, nada más ver a Roberto Cantoral salir de su casa en la mañana con su pijama rojo, sus chanclas y su puro Y sus pelos así, ¿no? exacto, y su puro a ver la fachada de su casa, todos los vecinos dicen, ahora que se la va a ocurrir al maestro Qué Cantoral. construcción nueva. No, y tenía, porque además, obsesivo,
todo tenía que estar como perfecto, o sea, no se podía caer algo, o sea, no había ninguna pelada en las paredes, o sea, siempre si algo está él, y ya él enseñaba a sus hijos, a mí no me enseñó, qué lástima, pero José sabe construir ¿Qué una pasa? casa por La completo, mis apapachaban hermanos mucho y podrían era la construir una nena. casa. Era la nena, Pero claro. no tenía arquitecto, o sea, mi papá, como él y como mis hermanos, el oro de hoja lo saben poner perfecto, saben cómo hacer los techos capitonados, o sea, cosas así súper extrañas que no Nos hizo cualquiera, handyman, que se lo agradecemos Claro. mucho porque cuando, porque lo ya hacía sabes, él. en casa cuando tienes que cambiar un switch o un foco, Yo me tardó años en un foco. bueno, no necesitas cambiar focos. Después de cómo actúas y ahora cantas en este show, ¿Ya para qué? pues ya para qué cambias un foco. Para eso estamos los hermanos, ¿no? Para cambiar los focos. Y lo bueno es que ahora, regresando a la casa, va a ser un museo y sí se lo merece. El espacio pues es muy de él, o sea, realmente es un espacio hermoso. Ahora que volví, ya no vivo ahí y no la había, pues como nacimos ahí, yo no. Nada más me decían, ¿qué casa tan extraña tienes, no? Y yo decía, sí, como que está diferente a las otras casas, pero ahora que la vi, pues sí, es una casa hermosa. Y ya después recordando con tanto amor que le hicieron los dos, porque mi mamá también siempre dijo, yo me voy a ir en esta casa. Yo me quiero morir en esta casa. Era un amor por ese espacio, por ese lugar, que sí es como si siguieran ellos. Y obviamente sí está el espíritu ahí de mi papá, porque todo lo que está ahí fue porque él lo pensó, lo planeó, lo fue, lo buscó, lo compró, lo puso. Ya, Y está ya la lindo, conocerán. el proyecto está muy lindo porque va a ser el Instituto del Bolero, Roberto Cantoral. Y la gente siempre, y amigos y todo, y cuando se te acerca la gente y conoce la historia. Hoy yo siempre pasaba ahí en Linda Vista por la Casa del Reloj. ¿Cómo me hubiera gustado conocerla? Entonces ahora con este proyecto pues se va a poder conocer la casa. Y es algo que está muy padre para nosotros. Va a ser una sensación maravillosa cuando yo lleve a mis hijos chiquitos que vivieron ahí los últimos años con mi mamá, cuando estuvimos con ella, pues darte cuenta que eso ya más allá de pertenecerte, es una historia para la gente. Y qué lindo haber sido parte de eso y qué experiencia haber crecido ahí, ¿no? Y quisiera preguntarles, el show tiene muchas experiencias que narran, yo creo que eso le da como un plus a toda la música, el hilo conductor. ¿Cuál es su anécdota preferida de su papá? No sé si esté o no en el show, pero Para ¿cuál mí es? la favorita es cuando José bueno, hay dos favoritas. Una, cuando yo no sabía, mi mamá obliga a mi papá a que me componga una canción de 15 años. Y yo no sabía que venía. Y entonces sale en la pantalla mi papá cantándome la canción en mis 15 años. Y pues sí, esa es se me hace así mi corazón. Se me estruja. Y otra, donde José le había escrito una canción a mi papá y se la cantó en vida. Ay, y debes de ver, porque aparte el video pues, es el video real de cuando se la cantó en un programa en vivo. Y mi papá, la cara que pone mientras se la canta, es una cosa Es sublime. la experiencia más linda. O sea, terminas llorando aunque vayas así pensando, no voy a llorar, esta vez sí no voy a llorar. Y fíjate, se le estrena en un programa de televisión, tenemos el video y cuando canto la canción en el show, tú ves las imágenes como si mi papá le estuviera escuchando por primera vez. Entonces puedes sentir el tema y la sensación de él. Es un tema muy especial. La primera estrofa dice, quisiera regalarte media vida y de mis años nuevos la esperanza y detener el tiempo, qué ironía, como en aquel reloj que tú algún día soñaste que las horas no marcaras. Quisiera regalarte media vida para que nunca, nunca te me vayas. Y ahí empezamos los dos a voltearnos a ver. Y él sí podía hacer pocheros y llorar, yo no podía porque yo tenía que cantar y la parte que seguía tenía que ponerle alma. Y es bendito Dios que nos tocó que se grabara, porque aparte de ser para mí un recuerdo maravilloso y mover a la gente a través de esa canción, que la gente pueda ver el momento, porque muchas cosas en el show business son armadas.
y esta es una de ellas que es el momento como fue. Nunca le dije, te escribí una canción, cuidado porque es muy sentimental y nada, oye, voy a promocionar un tema al fin de semana, se llamaba, con el buen Coque Muñiz, que le mandamos un abrazo, y te escribí una canción, te la voy a estrenar ahí, tú nada más te pones al lado del piano y entonces es sensacional. Yo la veo y digo, me siento muy feliz porque él me dio tanto en vida que pude yo concretar en una canción todo lo que él, es una canción cuando la escuchen, que le hice a tu padre de una manera diferente, no que ya está grande, que va perdonando al tiempo, guardando distancias de canciones hermosas que se han escrito así como Mi Viejo. No, este es un hijo que le escribe a un padre fuerte, a un padre admirado, que se da cuenta que la vida no es eterna y que en algún momento va a llegar una despedida. Entonces es muy bonito porque la gente la disfruta mucho a pesar de ser una canción escrita de un autor hacia otro autor, ¿no? Entonces eso es la experiencia más linda Y hay otro donde me agarra y me da unos besos. Y mi papá fue muy cariñoso con mi hijo. Pero fíjate qué bonito es volverte, o sea, cuando ves los videos, lo vuelves a recordar y es como si estuviera. Porque así es la vida, los años pasan y a mí se me había olvidado su timbre de voz hasta que ahora veo el video. Ay, ¿a poco sí, claro, así hablaba mi papá, claro. Y bueno, esa es la magia de este show, que lo traemos nuevamente aquí. Y no te esperas, ¿eh? No te esperas el opening, después lo que viene, qué historia viene. No es lineal, que es lo lindo, ¿no? Y la gente yo creo que la mantenemos con emoción, con cosas diferentes. Y bueno, es un show de 2 horas, 2 horas 20, 2 horas 40. Entonces, creo que estamos muy contentos porque la mejor retroalimentación te da la gente. Y esta tercera fecha se la queremos agradecer completamente a la gente porque gracias a todo lo que se escribió en redes y gracias a todo lo que han escrito de vénganse a Guadalajara, vénganse a Monterrey y cuando aquí, cuando acá, cuando allá, vamos a poder, pues este sueño que traemos, extenderlo muchísimo más, ¿no? Pues esperemos que así sea. Mientras, pues los invitamos a la fecha del Lunario, porque como ya escuchamos, esto no es un show. Esto es un regocijo para el alma. Entonces, creo que por eso debemos estar ahí y pues les agradecemos su presencia, su Gracias, entusiasmo y pues ahí estaremos en el Lunario. Muchas gracias. Y apúrense que ya casi es sold out, así que quedan muy pocos boletos y los queremos ver allá con nosotros. Noche no te vayas el 29 de agosto. Perfecto. Y Tati, José, ahí nos vemos.